González Espinosa, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien va a presentarnos el tema sobre la dinámica entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Olger Ignacio González Espinosa es, como les digo, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha desempeñado varias funciones en el área legal desde el año 2000. Es máster en Derechos Humanos y Democratización, diplomado en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad de Chile y licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, entre otros estudios. Ha dictado conferencias, capacitaciones y consultorías en temas de derechos humanos, derecho internacional y sistema interamericano en varias instituciones estatales, organizaciones y universidades del continente americano y europeo. Colaborador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, profesor invitado en la Maestría de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas y en la Maestría de Sociología Jurídico-Penal de la Universidad para la Cooperación Internacional. También ha realizado estudios y dictado cursos sobre cine y derechos humanos. Está involucrado en proyectos de cine y producción audiovisual y trabaja temas de reactivación de espacios públicos y urbanos. Creo que podemos recibir con un fuerte aplauso a Olger Ignacio. ¿Sí me escuchan por ahí? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Me escuchan al fondo también? ¿Sí? Que yo apenas los veo. Me alegro que nos escuchemos. Muchas gracias al Instituto Colombiano por esta invitación una vez más a esta querida ciudad de Medellín. Y me han pedido hablar sobre un tema: dinámica entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno de los estados. Entonces, cuando a mí me llama Elkin, el director del instituto, y me dice que hable sobre este tema, yo empiezo a pasar largas noches sin dormir, ¿no? Pensando en esto de la dinámica, ¿no? ¿Qué es dinámica? Entonces, dinámica entre el derecho internacional y el derecho interno. Entonces yo empiezo a pensar en la dinámica y empiezo a imaginarme hoyos negros, ¿no? Hoyos negros y el espacio sideral. Empiezo a imaginarme la dinámica de las fuerzas, las termodinámicas y las dinámicas de la energía y cosas así raras, ¿no? Tratando de descifrar qué significa esto de dinámica. Entonces luego hice lo que en realidad hacen los abogados, que es que se van al diccionario. Y en el diccionario dice la RAE que la dinámica es parte de la mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las leyes que lo producen. Y además una subdefinición dice que es un sistema de fuerzas dirigidas a un fin. Entonces esto me aclaró un poco el panorama y yo dije, ok, es un sistema de fuerzas dirigidas a un fin. Entonces, el concepto de dinámica nos obliga a identificar las fuerzas que producen un movimiento. Si el movimiento es el fin de ese sistema de fuerzas, entonces, como muchas cosas en la naturaleza, para que se produzca, debería ser el resultado de un conflicto que a su vez genere o armonía, o equilibrio, o ruptura, ¿no? Entonces, yo me voy a restringir a hablar más específicamente sobre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, y por lo tanto el derecho internacional lo dejaré como una referencia más amplia, pero entendiendo que hay muchos otros subsistemas dentro del derecho internacional que tienen relevancia en este tema. Yo trabajo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace más de 14 años. Entonces, muchas cosas de las que vamos a hablar ustedes ya las pueden encontrar en libros, en internet, en todo lado. Y yo además no quiero repetir cosas que necesariamente ustedes ya conozcan. Voy a hablarles entonces un poco desde mi experiencia. Y es que cuando yo entré a la Corte, yo entré como asistente, estaba estudiando en la facultad todavía. Y en ese entonces
presidía la corte uno de los más grandes juristas, diría yo, de la historia del derecho internacional, pero en particular de la corte, se llama Antonio Cansado Trindade, es brasileño, juez de la Corte Interamericana en ese entonces, actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia. Y él, empiezo yo a ver sus votos, cuando empiezo a estudiar este tema de derechos humanos, en particular el sistema interamericano, empiezo a ver sus votos salvados, votos disidentes o razonados, empiezo a ver que él habla de cosas de la humanización del nuevo derecho internacional, la humanización del nuevo jus gentium. Y entonces empiezo a entrar en una idea que en realidad no era tanto de él, y él lo que hace es desarrollarla, y sin embargo empezamos a ver qué significa esto de derecho internacional aplicado a derechos humanos y por qué hablaba de él de la humanización. Él hablaba de humanización a partir del reconocimiento del individuo, del ser humano, como un sujeto del derecho internacional. Kelsen, y por eso es que estamos iniciando con esa pirámide, el gran maestro del derecho, Hans Kelsen, del derecho moderno, creador de la llamada teoría pura del derecho, habla en sus disciplinas. Bueno, él era fundamentalmente constitucionalista y particularmente constitucionalista en el derecho austriaco, y de hecho crea la Constitución de 1920, la Constitución austriaca, e introduce por primera vez la idea de una corte constitucional. Esa idea que luego es retomada por los estados europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente por los países latinoamericanos, y por ejemplo Colombia a partir de la Constitución del 91. Esta idea, vea, es muy interesante, ya ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces Kelsen, como digamos, también se le reconoce como uno de los padres del positivismo jurídico, ¿no? Entendido como ciencia del derecho. Pues positivismo es el ordenamiento entendido como lo que obliga, la ley es la ley, ¿no? Entonces, la ley es la ley planteaba, y sin embargo decía, hay una norma fundamental, hay una norma primaria, hay una norma que es superior y fundamental, que es la Constitución, a la cual todas las normas tienen que obedecer, ¿no? Entonces, esta idea de la Constitución como norma superior empieza un poco después a modularse, porque entonces vamos a volver al tema de la dinámica, ¿no? Estamos identificando las fuerzas en este momento. Si tenemos entonces a Kelsen, que nos dice esta idea del derecho constitucional, y es lo primero que uno aprende en derecho cuando empieza a estudiar esto, es esta idea de la pirámide normativa, la Constitución, la ley, los reglamentos, y va para abajo, las normas inferiores tienen que ser acordes con la superior. Por otro lado, tenemos un derecho internacional, ¿no? Que en su sentido más tradicional era el conjunto de normas que regulaban el comportamiento de los estados entre sí, de los estados que son precisamente los sujetos del derecho internacional clásico. O sea, regulaba relaciones interestatales. Esto, de hecho, es interesante porque el derecho internacional a su vez tiene su propia pirámide. Si vemos, por ejemplo, no solo porque ya en la doctrina se reconoce lo que es hard law o soft law, o sea, el derecho duro o el derecho suave, esta idea de que hay normas que sí proceden directamente de los tratados o de las órdenes, sentencias internacionales de carácter vinculante, sino también que hay normas o disposiciones que no tienen esa misma fuerza normativa. No solo en esta distinción de hard law y soft law, sino también, por ejemplo, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia precisamente recoge esta idea. Seguramente esto ya lo hemos escuchado 1000 veces, pero lo retomo solo para recordar que en el derecho internacional también hay una pirámide. Y entonces las normas, digamos, llamémosle superiores serían los tratados. En segundo lugar, la costumbre internacional. En tercer lugar, los principios generales del derecho. Y por último, interesante, dice este artículo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones como medio auxiliar para determinar las reglas del derecho. Entonces, ya estamos teniendo dos pirámides, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Cuando empezamos a ver la evolución del derecho internacional, empezamos a ver que desde las regulaciones de finales del siglo XIX, cuando empieza a regularse el derecho internacional humanitario, el jus in bellum, el derecho
que se aplica durante los conflictos armados de carácter, en ese momento más internacional, luego también de carácter no internacional, empezamos a ver una evolución. Esos son los convenios de La Haya de finales del siglo XIX, y también empiezan a desarrollarse más a partir de la práctica de la Cruz Roja Internacional, o lo que desarrolla la OIT con sus tratados incipientes en materia laboral, que también van desarrollando derechos de poblaciones específicas, hasta ver la normativización precisamente del derecho internacional tan fuerte que comienza a partir de la segunda mitad del siglo XX, 1948, cuando ya tenemos una declaración universal, una declaración americana. De hecho, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, del Ciudadano, se emite por parte de la OEA 6 meses antes de la Declaración Universal, y tenemos entonces ya una idea de cómo empezamos a normativizar, a hacer declaraciones, a hacer tratados, a hacer convenios, a hacer convenciones, acuerdos, y a crear órganos que monitorean obligaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué una declaración universal? ¿Por qué no un tratado? ¿O por qué no incorporar esa declaración universal a la Carta de Naciones Unidas? Que fue una discusión que se tuvo en su momento, pero también se tuvo en el marco de la OEA, cuando teníamos una declaración en 1948. ¿Por qué no hacerla parte de la OEA? ¿Por qué no hacerla un convenio, una convención americana sobre derechos humanos, como se hizo en Europa en 1951? Me estoy ubicando en el periodo ya posguerra, ¿no? La humanidad llega a un punto, la sociedad internacional llega a un punto donde dice: tenemos que hacer algo para regular esta materia. Esto hay que crear no solo la lógica de pensar en derechos humanos a nivel interno, sino que es una cuestión de interés de la comunidad internacional, y creamos un mecanismo de garantía colectiva para monitorear que los estados cumplan con estas obligaciones. Y entonces, esta discusión que finalmente se tuvo en la OEA, para usarla de ejemplo acá, ¿por qué no un tratado? 1948, no se quisieron comprometer tanto los estados con un tratado que tuviera un carácter vinculante, porque había una preocupación esencial en la posguerra, y era el principio de no intervención. Les daba miedo que si establecían un tratado internacional, eso fuera a servir de base normativa para que otros estados pudieran intervenir en la soberanía interna de sus estados. Y esto fue una preocupación curiosamente más relevante por parte de los estados latinoamericanos que por parte de otros. Obviamente en el marco de la OEA, ¿por qué? Porque Estados Unidos es el poder hegemónico mundial y obviamente regional, y entonces les daba miedo a los estados latinoamericanos de quedar relegados a un segundo plano, por un lado, pero por otro, que ese poder que se le diera a un órgano de carácter internacional no fuera tan fuerte como para permitir una intervención, cuando se alegara, por ejemplo, que habían problemas de derechos humanos en sus países. Entonces, a diferencia de Europa, en 1951 ellos sí llegan a establecer un convenio, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que crea una comisión de una Corte Europea de Derechos Humanos en esa época, que comienza a funcionar ya en los 60s. Y no obstante, tenemos que esperar un poco más para tener a nivel regional y a nivel universal lo que son los tratados. 1966 en Naciones Unidas, cuando los estados llegan y dicen: si queremos ya establecer tratados de derechos humanos que sean monitoreados por algún ente u órgano. Y ahí en 1966 entonces se adoptan los dos tratados: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por un lado, y por el otro sobre derechos económicos, sociales y culturales, y se cambian las obligaciones. Ya se revela una diferencia ideológica entre los estados sobre cómo abordar diferentes tipos de derechos. Entonces, en el marco del sistema interamericano empezamos a ver una evolución, porque el siguiente paso fue la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959. Eso seguramente lo van a discutir mañana, que está en el programa, con Mario López, que viene de la comisión precisamente, pero basta ahora decir que esa comisión es creada en 1959 por una coyuntura política, que fue la Revolución Cubana, como ustedes saben, y eso hace que se convoque a una comité de consulta de ministros, de cancilleres del continente, y se adopta una resolución que crea una comisión interamericana que comienza a recibir denuncias, a tramitarlas y a emitir informes por país, o informes eventualmente temáticos.
Y no obstante, es hasta 1969 que ya se adopta la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que precisamente en una conferencia especializada en esa ciudad. Vean entonces un poco esa perspectiva. Ya luego África, por su parte, establece una Convención Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981 en Banjul. Y ahí vamos viendo una múltiple complejidad de tratados internacionales a niveles regionales o a niveles de Naciones Unidas, que van estableciendo tratados de derechos humanos pero en materias específicas, convenciones sobre derechos de los niños, de los migrantes, sobre la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno además va estableciendo diferentes formas de monitoreo, es decir, a uno lo monitorea un comité, a otro lo monitorea llamemos una comisión, otro una corte, etc. Entonces, este marco amplio del derecho internacional se va desarrollando. Y entonces, en la época, para volver al maestro Kelsen, en esta época, cuando él empieza a escribir sobre estas cosas, había unas teorías dualistas que era la que predominaba del derecho internacional. Y decía, bueno, son dos ordenamientos jurídicos diferentes. Hay uno que es el de los estados soberanos, que tienen su ordenamiento jurídico con su constitución y sus leyes, y hay otro ordenamiento que es internacional, que en realidad no sabemos si eso es tan derecho, ¿no? Esta teoría dualista pone en duda un poco el carácter jurídico propiamente del derecho internacional. Y por otro lado, peor, una teoría monista que dice, en realidad eso del ordenamiento jurídico internacional no existe, ¿no? Y eso, lo único que hay es un derecho soberano de los estados. Y si alguna norma quiere ser incorporada a nivel interno, tiene que pasar por todo el procedimiento legislativo usual, como si eso fuera una cosa nueva. Entonces, yo quería, digamos, ponerlo en esta, digamos, relativizarlo desde esa óptica, ¿no? Dos ordenamientos, dos pirámides. Tenemos el derecho interno, el derecho internacional. Entonces, hay una dinámica que se empieza a dar, y aquí tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿no? La fuerza 1 llamémosle el derecho interno, la fuerza 2 llamémosle el derecho internacional, y esta dinámica se expresa al menos en dos niveles: en un nivel normativo y, en el segundo lugar, en una relación entre las autoridades nacionales e internacionales operadoras del derecho, operadoras del ordenamiento jurídico que aplican normas internacionales. Entonces, a nivel normativo, ¿cuál es básicamente el problema? Básicamente el problema es determinar cuál norma prevalece. Tenemos una norma internacional y una norma nacional. Y entonces se viene el problema: ¿cuál norma tiene carácter superior o cuál norma prevalece en la aplicación para determinar si una persona tiene, por ejemplo, un derecho violado o no? Entonces, aquí vamos a una solución que, la solución tradicional que se ha dado es: cada constitución establece el nivel o el nivel normativo que tiene el derecho internacional. Entonces, normalmente tenemos que el derecho internacional es inferior a la Constitución, como regla general. Las constituciones muchas veces dicen eso. En otros casos, las constituciones dicen inferior a la Constitución pero superior a la ley, como por ejemplo Costa Rica o algunas constituciones por ahí en Centroamérica también. Hay otras constituciones más recientes que le están dando un valor al derecho internacional de los derechos humanos en particular, digamos, pero ya son constituciones más recientes que le otorgan un valor constitucional a normas de derechos humanos, por ejemplo la de Venezuela. Y en este problema normativo de cuál norma es superior o cuál es el carácter del derecho internacional respecto del nacional, pues se suman las interpretaciones que se le vaya dando a este problema a nivel interno o a nivel internacional. Es decir, cuando hay una interpretación de una Corte Suprema o de una Corte Constitucional que entra a dirimir este conflicto o esta aparente contradicción. Entonces, por ejemplo, hay tribunales como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica que han dicho, si la norma, digamos, de derechos humanos protege mejor una situación dada, entonces tiene carácter incluso superior a la Constitución. Hay otros tribunales que incorporan, por ejemplo, y dicen, no, el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario conforman el bloque de constitucionalidad del Estado, como es el caso de lo que ha hecho la Corte Constitucional de Colombia acá, ¿no? Entonces, ese problema normativo, además, entonces, como digo, está directamente relacionado
con la aplicación que se le da a la norma, y eso obviamente va a depender de quién la aplica. Y ahí entonces vemos todas las esferas del ordenamiento jurídico interno. En primer lugar, a nivel de creación de normas, o sea, la norma es creada y quién la crea, ¿no? La crea en primer lugar el legislativo, y entonces tenemos un problema cuando la Constitución, digamos, tiene normas o hay normas inferiores a la Constitución que contrarían disposiciones de derechos humanos. Y con esto hago un paréntesis. Vean ustedes que todas las convenciones internacionales de derechos humanos más o menos comienzan con el mismo artículo 1, que establece las obligaciones generales de los estados. Y esas obligaciones generales dicen, todas más o menos así, dicen: los estados parten en esta convención o los estados se comprometen a respetar y hacer respetar las normas de derechos humanos sin discriminación alguna, básicamente. Y hay un artículo 2 que en el caso de la Convención Americana es una cuestión fundamental, porque ese artículo 2 de la Convención dice que el derecho interno del Estado tiene que adaptarse, armonizarse con el derecho internacional, en particular con la Convención Americana. Ese es un principio del derecho internacional, la idea de la relación armónica entre los órdenes normativos, pero en la Convención Americana sí está, digamos, esa norma cae en un artículo específico, que es el artículo 2. Vean lo interesante entonces cuando empezamos a ver ya los problemas concretos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una disposición constitucional que puede ser contraria a un tratado internacional? Y les doy un ejemplo. Costa Rica, en una opinión consultiva, le pide a la Corte Interamericana que le diga si una norma jurídica que tiene a nivel interno digamos, es compatible o no con la Convención. Y es que la norma, muy rara, decía que la mujer extranjera que se case con un hombre costarricense adquiere automáticamente la nacionalidad. Pero entonces eso dio pie en un momento dado para que a hombres extranjeros que se casan con mujer costarricense se les empieza a negar, o viceversa. Empiezan estas interpretaciones raras, ¿no? en la que en definitiva están perjudicando a las mujeres extranjeras o a las mujeres nacionales, según la perspectiva del problema. Entonces el Estado de Costa Rica le pide a la Corte una aclaración mediante una opinión consultiva. Corte, dígame si esta norma interna constitucional es compatible o no con el tratado, con la Convención Americana. Y la Corte Interamericana le dice: no, esa norma no puede leerse así porque está discriminando a todo un sector de la población en razón del género o en razón del sexo. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado modifica la norma constitucional con base en la opinión consultiva que le da la Corte, y en todo caso con la interpretación que la Sala Constitucional dice, porque lo interesante es que en algún momento luego eso se lleva a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional dice: si ya hay una opinión consultiva de la Corte que nos está diciendo esto, ya tenemos la interpretación autorizada del máximo tribunal interamericano, yo no tengo nada más que decir, eso es lo que aplica. Entonces, aquí hay un ejemplo de norma constitucional que puede ser contraria también al ordenamiento internacional. Otro ejemplo interesante, ustedes vieron una película que se llama La Última Tentación de Cristo. ¿Sí? Bueno, si no la han visto, la pueden ver, es de Martin Scorsese, está buena. Controversial, y controversial más cuando salió, porque no es una película reciente. Cuando esa película sale, en algunos estados genera como una cosa complicada. En Chile en particular hay un órgano administrativo que era como una oficina de censura, ¿no? Entonces básicamente se presenta una especie de derecho de petición ante esta oficina y le piden la firma a un grupo cristiano, digamos, que es muy curioso porque el grupo cristiano lo firmó a nombre propio, firman ellos, y además firman a nombre de Jesucristo. Y entonces yo, pues a la fecha, estoy buscando en el expediente dónde está el poder especial que dio Jesucristo para que firmaran a su nombre, pero todavía no lo encuentro. Y entonces le piden a este órgano administrativo que se impida la proyección de esta película por atentar contra los valores cristianos de la familia, de la Constitución, de la moral, las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Presentan toda una fundamentación. Esta oficina de censura efectivamente censura la película y no permite que se proyecte en Chile. El tema es que, claro, cuando vemos la norma internacional, el artículo 13 de la Convención dice que
dice que está prohibida la censura previa, ¿no? Entonces, la censura previa, si está directamente prohibida por la Convención, el problema en Chile es que la censura previa sí estaba permitida, y estaba permitida no por una ley o no por disposición de esta oficina de censura, sino porque la propia Constitución así lo preveía. Entonces, ¿qué tenemos? Una norma constitucional que directamente contraría a la otra. La Corte Interamericana entonces llega y declara efectivamente la violación del artículo 13 de la Convención, la libertad de expresión, por el tema de la censura previa, y la declara en relación con los artículos 1 y 2 de la Convención. Quiere decir eso por la existencia de una norma que contraría a la Convención Americana, y ordena al Estado que realice la adaptación de la normativa interna. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Si yo a ustedes les digo, bueno, pero un tribunal internacional, nosotros somos aquí, somos todos senadores o somos todos congresistas, y una norma y un tratado de una corte internacional por ahí llega y nos dice que es que nuestra constitución está mala, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, estos bichos, estos tipos que se creen, ¿no? Nos están diciendo acá que nuestra constitución está mal, ¿no? Entonces se generan este tipo de choques ya a nivel de realmente, y en la práctica sucede que hay legisladores que directamente dicen esa corte no debería tener ninguna autoridad sobre este país, tal. Ha pasado en diferentes países. Finalmente Chile, en este caso en particular, decide modificar la Constitución y obedece la sentencia de la Corte, y efectivamente el caso es archivado, este caso de Chile. ¿Qué significa entonces en esta relación, en esta compatibilización del derecho nacional y el derecho internacional? Porque, como les digo, esta dinámica puede expresarse en situaciones de la norma es correcta, la norma es buena, o sea, es compatible, o la norma no es compatible, o no sabemos si la norma es compatible. Entonces, o hay directamente ruptura, o hay directamente armonía, o hay un equilibrio indiferente, una cosa un poco en lo gris, acerca de la compatibilidad de la norma interna con el derecho internacional. Y eso significa entonces que en la aplicación de este principio estamos hablando de que todas las normas internas deberían estar en conformidad con la normativa internacional de derechos humanos que el Estado ha reconocido. Y es que este es el gran detalle, ¿no? Incluso desde las posiciones más escépticas de la soberanía estatal, es que soberanamente el Estado ratifica una convención internacional y reconoce una competencia de un tribunal internacional. Eso es una decisión soberana del Estado, y por eso se hace obligatoria. Y entonces eso implica que a nivel de las normas, son todas las normas de todos los niveles, de todas las jerarquías, que tienen que obedecer. Estamos hablando de la norma de carácter superior, como en este caso vimos en estos ejemplos, la Constitución, o de normas inferiores, cuando hay una ley que atenta contra la convención. Les pongo un ejemplo. 1993, en Guayaquil, Ecuador, se presenta un caso donde había una altísima criminalidad en todo el territorio nacional, en particular en las grandes ciudades de Ecuador en esa época. Decide entonces el Poder Ejecutivo declara un estado de emergencia y suspensión de garantías. La suspensión de garantías, sí, pues espero que sepan que eso es el momento en el que, ante una situación de emergencia, ante una situación determinada, se decide suspender determinadas garantías, es decir, determinados derechos, o la garantía respecto a determinados derechos que están específicamente señalados en el artículo 27 de la Convención. Sí, derecho a la libertad, tal, o sea, se pueden imponer toques de queda, se pueden restringir ciertos derechos más allá de lo común, en situaciones excepcionales, en los llamados estados de excepción. Entonces, esta suspensión de garantías que opera en este caso tenía un gran problema, tenía más bien tres grandes problemas. Dice, cuando la Corte le llega el caso, la Corte dice, toda suspensión de garantías tiene que ser totalmente excepcional, pero además tiene que estar limitada temporal y espacialmente. Sí, eso significa que la suspensión tiene que operar en un momento dado, tiene que decir, es de tal fecha a tal fecha y aplica en tal lugar. El problema en este caso que pasó es que el presidente ecuatoriano declara la suspensión de garantías en el estado de emergencia y dice, se dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional de forma indefinida y cuanto tiempo sea necesario. Entonces, básicamente da el poder a las Fuerzas Armadas para que tomen el control del territorio nacional. ¿Qué significa entonces con esto? Que ya la suspensión de garantías imponía un riesgo importante para la población o para el respeto de ciertas garantías. Cuando
esta ley, digamos, esta suspensión además se dicta con base en una ley de seguridad nacional. En este caso lo que pasó es que entonces el caso eventualmente llega a la corte. ¿Cuál fue el problema de acceso a la justicia que tuvo esta gente? El problema es que la investigación ni siquiera se abrió, porque la norma, había una ley de seguridad nacional que lo que disponía es cualquier cosa que pase en el marco de una suspensión de garantías declarada con base en esta ley va directamente a investigación de la jurisdicción penal militar. Y entonces, ¿qué hizo en este caso la jurisdicción penal militar? No habría investigación. Entonces no habría investigación, no se abre ni a nivel de la jurisdicción militar ni a nivel de la jurisdicción ordinaria, y por ende, ¿qué pasa? No hay ningún tipo de acceso a la justicia garantizado a estas personas que fueron ejecutadas. ¿Qué era el problema ahí? El problema no era solo la ejecución extrajudicial, que ya de entrada ese era la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, sino la existencia de una norma que facultaba a las autoridades directamente a evitar la investigación en la sede ordinaria. Esta norma, por lo tanto, se considera a su vez contraria a la convención en el caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, que es del que les estoy hablando, por la Corte Interamericana, y le dice reforma esta ley de seguridad nacional. El Estado efectivamente lo hizo eventualmente. Vimos entonces ya a un nivel de creación de normas, a nivel legislativo. En otro plano o en otra esfera tenemos el plano de la aplicación de esas normas, que, digamos, llamémoslo a nivel ejecutivo. En el plano ejecutivo también todas las autoridades, desde la menor jerarquía hasta el presidente de la República, están obligados a respetar y garantizar normas de derechos humanos. ¿Y eso qué significa? En estos días estuvimos en un concurso aquí en Medellín, de concurso interuniversitario sobre un caso hipotético, y en el caso hipotético tenía mucho que ver un caso que se llama Pacheco Tineo contra el Estado de Bolivia, un caso en el que la Corte desarrolla estándares sobre solicitudes de estatuto de refugiados en los países del continente. Pero en particular el problema que pasó acá es una familia de peruanos que entran ilegalmente al territorio boliviano, y cuando llegan a donde la autoridad administrativa le piden que en primer lugar legalicen su situación para ellos seguir hasta Chile, porque ellos en realidad tenían residencia chilena y estatuto de refugiados en Chile, y además le piden que si eso no se los van a otorgar, pues que entonces les otorguen a ellos el estatuto de refugiados en Bolivia. El caso, digamos, tiene mucho detalle, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Que el director de migración se abren dos procedimientos ante la Dirección de Migración y Extranjería de Bolivia, una dirigida a la expulsión de esta familia que entra ilegalmente, y la segunda para tramitar el tema de su solicitud de estatuto de refugiado. El problema en este caso, ¿qué pasó? Que a ellos nunca se les dio, en ningún momento se les respetó algún derecho de audiencia, o sea, ellos no fueron escuchados nunca. Habían niños menores de edad, tampoco se estableció ningún tipo de procedimiento respecto a los niños menores de los niños, en este caso. La autoridad administrativa que resuelve una, resuelve también la otra, y se demostró que, más allá de la novela particular, que hubo un problema directo entre la autoridad administrativa y el padre de la familia, más allá de eso es que este trámite administrativo que se dio fue sumario y sin ningún tipo de audiencia, y se consideró arbitrario porque se niega por parte de la misma autoridad una cosa y la otra, y nunca se notificó. Y además, pues se toman una serie de acciones adicionales que terminan en la extradición, ni siquiera fue una extradición, perdón, fue una expulsión en la frontera a la familia Pacheco Tineo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Es una autoridad administrativa que toma una decisión que viola derechos humanos de las personas. En este caso, era un acto súper sencillo, lo que tenía que haber abierto esta persona, y uno dice, vean la relevancia que puede llegar a tener un caso, que por un acto tan sencillo y tan diario, porque imagínense lo que es temas de migración, cuántas personas entran y salen de los países cada vez, por un acto tan pequeño puede abrirse un gran problema y hasta llegar el caso a la Corte Interamericana. Y cuando uno estudia este caso, uno realmente piensa qué fácil hubiera sido hacer esto bien, incluso llegando a la misma solución. O sea, si incluso la autoridad administrativa hubiera querido llegar a la misma solución, podía llegar respetando un debido proceso. Y ese es el detalle. Entonces estamos hablando de una autoridad administrativa chiquita por allá,
y eso puede trascender hasta la esfera internacional eventualmente. En otros casos, como Peroso y Ríos, caso Peroso y otros, o Ríos y otros contra Venezuela, esos casos son muy interesantes porque son periodistas y funcionarios de canales de televisión que seguramente ustedes recordarán, Globovisión y RCTV, que fueron cerrados en Venezuela, todo un tema político. Básicamente el presidente de la República les achacaba su participación en el golpe de Estado del año 2002, ¿no? Entonces básicamente empieza a dirigir una serie de discursos bien fuertes contra los canales de televisión, a decir: ustedes son responsables del golpe de Estado, ustedes participaron directamente, ustedes merecen. Empieza una serie de discursos muy fuertes dirigidos a los canales de televisión, diciéndoles terroristas, jinetes del apocalipsis, golpistas, tal. Entonces, en una situación de polarización social y política tan fuerte como la que había en Venezuela post golpe de Estado, empieza a suceder que cuando esta gente llegaba a cubrir un evento, imagínense esto acá, imagínense que el muchacho que está acá sea camarógrafo de uno de esos canales, entonces los mismos simpatizantes del gobierno de Chávez llegaban, le rompían su cámara, lo sacaban a patadas del lugar, ¿no? Y eso empieza a generar una serie de actos dirigidos contra el canal, de manifestaciones, de romperle propiamente la sede a los canales, pero más allá de eso también de agredir a los periodistas cuando iban a hacer su trabajo. Entonces el caso llega a la Corte. Hay un caso en la Corte Europea muy interesante, muy parecido, pero mucho más grave, con un caso contra Turquía, donde un canal de televisión es directamente cerrado y digamos, de forma mucho más directa y arbitraria. Ese canal de televisión ligado al tema del partido del PKK, del partido del Kurdistán, que en Turquía se le reconoce como grupo terrorista, y entonces a este canal lo cierran en Turquía. En el caso de Ríos y Peroso contra Venezuela, la Corte no llega a tener por demostrado que hubiese un plan para agredirlos o que hubieran instrucciones directas del presidente de la República a grupos, a los círculos bolivarianos o a grupos, a estructuras del poder o a la policía o a alguien para agredir a estas personas. No se llegó a demostrar que hubiese una situación tan grave como esta, ¿no? Y sin embargo, lo que sí pasaba, y la Corte con base en esto declara una violación del artículo 13 de la libertad la libertad en este caso de difundir información, porque considera que si se dan una serie de discursos o se dan manifestaciones o expresiones desde un ámbito de tanto poder como la presidencia de la República, y se dirigen contra una persona o grupo de personas o alguna situación particular, y eso, un clima de polarización social, puede generar graves incidentes o puede llegar a poner en riesgo a las personas que ejercen esa función. Y eso significa que entonces hay una responsabilidad del Estado por una restricción indirecta a la libertad de difundir información de estas personas. Vemos entonces con este ejemplo como hasta el presidente de la República también estaría sometido a normas de derechos humanos, no porque una autoridad judicial o porque otro se le esté diciendo, sino porque en su propia investidura tiene que tener ese cuidado para ejercerlo. Otros ejemplos, entonces ya vimos, para ponerlo en esferas, vimos ya la esfera normativa, la creación de normas, la esfera ejecutiva, aplicación. Y luego, ¿qué pasa cuando hay un problema en esas dos cosas? Tienen que haber órganos de control, ¿cierto? Y esos órganos de control funcionan en niveles, digamos, lo que llamaríamos órganos de control propiamente dichos, como por ejemplo pueden ser las procuradurías, los ministerios públicos, las defensorías del pueblo, las defensorías de los habitantes, según el estado del que estemos hablando, o pueden ser los tribunales nacionales o pueden ser los tribunales internacionales, ¿no? Y aquí los tribunales internacionales u otros órganos que tengan competencia respecto del Estado, y en esto incluyo a todos los órganos de Naciones Unidas, a las relatorías especiales, a las comisiones, a los comités y a toda la maquinaria institucional que tienen las esferas internacionales. Medellín, todos por la vida.